Bien, en este video vamos a ver el uso de MongoDB en lo referente a lo que es su aplicación, su manejador, que es el Mongo Compass. Los temas que vamos a ver son los siguientes: estructura de VJSON, el servicio de MongoDB, el manejador de Mongo Compass. Dentro de este vamos a ver crear una base de datos, crear una colección, insertar un dato, Dentro de insertar un dato vamos a ver cómo insertarlo desde dos formas: a través de un documento ya creado por medio de una exportación, o insertarlo a través de la estructura de el BSOM. Vamos a ver siempre desde la parte visual lo que es modificar un dato, lo que es eliminar un dato, eliminar una conexión y eliminar una base de datos. Empezamos. Para acceder entonces al Mongo Compass, lo que tengo que hacer es buscar mi aplicación de Mongo Compass. La estructura que maneja el Mongo Compass es el BSOM o VJSON, como se le conoce. Es una estructura que permite que el formato JSON tenga tipos de datos definidos al momento de insertar esta información. Esto lo podemos ver aquí. Yo les invitaría a que entren a Wadi Virtual. Ahorita vamos a entrar a ello. Dentro de nuestro curso de diseño de base de datos, tenemos aquí en la parte de abajo ligas de interés, que es el Mongo Español, Mongo Consultas, y tenemos el manual de Mongo. Dentro del manual de Mongo tenemos acá los tipos de datos. Aquí está. Bien, los tipos de datos, como les comentaba, es una forma de poder definir a las estructuras JSON el dato que corresponde a cada una de las etiquetas. Recordemos que los JSON son formados por etiqueta valor, etiqueta valor. En el caso del VJSON, lo que hace es permitir identificar a estos formatos el tipo de dato correspondiente. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del MongoDB vamos a poder tener estructuras anidadas. Aquí, a diferencia de una base de datos relacional, podemos tener una colección de unos datos que estos a su vez contienen información, y que estos inclusive podrían tener un subnivel de información. Ahorita lo vamos a ver en los ejemplos. Bien, bueno, después de esta definición del VJSON, esto lo pueden encontrar aquí está todo lo comentado. Vamos entonces a dirigirnos a la parte visual. El MongoDB tiene dos maneras de poder utilizar las bases de datos. Puede ser a través de líneas de comando, así como vimos en el SQL Server, que tenemos nuestros scripts. Podemos hacer un create database, un insert a una tabla, un update, etcétera. Entonces aquí también, para insertar y crear los objetos e insertar los datos, también tenemos un manejador. El manejador que vamos a utilizar es el MongoDB Compass que tenemos aquí. Para poder conectarnos tenemos que validar si este motor de MongoDB donde nos vamos a conectar está funcionando. Al igual que el SQL Server, nosotros vamos a acceder a la parte de servicios, y dentro de estas vamos a buscar uno que se llama MongoDB. Aquí está. Verificamos si está en ejecución. Está en ejecución, así que podemos acceder. En caso de que no estuviera en ejecución, pues tenemos que iniciar el servicio para poder acceder. Este en realidad es el motor del Mongo. Lo que nosotros estamos viendo ahorita de manera visual es el equivalente al manejador del SQL Server. Y este es el famoso SQL, el motor de SQL, que por acá lo tenemos también.
Aquí también lo tengo, SQL Server 2014, es muy semejante a esto. Bien, para conectarnos normalmente trae un puerto definido que es el 27017. Se puede cambiar en caso de que ustedes quieran hacer una modificación a estas configuraciones, que bueno, pues esto pues ya tendríamos que ir un poquito más avanzado, sería tema de otro video. Seleccionamos el localhost 27017. Si estuviéramos, eso sí, si estuviéramos conectados a una red, quisiéramos acceder a otro motor, pues simplemente ponemos el nombre de la máquina y el puerto que le corresponda. Damos conectar y accedemos entonces a lo que es ese motor de Mongo. La parte visual, el manejador de Mongo, el Mongo Compass, nos ofrece la siguiente información. Aquí nos dice a dónde estamos conectados, nos dice las bases de datos que hay, las colecciones que contiene, nos da los datos de la conexión, qué tipo de clause estamos manejando y el tipo de la edición del Mongo que estamos manejando. En este caso estamos manejando la 5.2 Community, que esta es la parte gratuita. Tiene una sección de consultas, que es el que estamos viendo acá, una pestaña de base de datos, que esto se mueve de acuerdo a como ustedes seleccionan aquí, es equivalente. Aquí nos va a decir las bases de datos que están existentes, que están creadas en este manejador, y el rendimiento de las bases de datos. ¿Okay? Bueno, ahora, ¿cómo creamos una base de datos? Una base de datos aquí en MongoDB es muy sencillo, de manera visual. Simplemente le damos crear base de datos, ya sea que le demos clic aquí, a la cual tuvimos que haber seleccionado Database, o también tenemos aquí este botoncito que dice crear la base de datos. Y de aquí tenemos también, y de este lado tenemos las bases de datos ya creadas. A diferencia del SQL Server, el MongoDB, conocido como base de datos no relacionales, requiere de un tipo de dato, un tipo de objeto adicional a su base de datos, que es el equivalente a una tabla. Aquí en las tablas no se les conoce como tal, no existen tablas, sino existen colecciones. ¿Por qué no se le conoce como tablas? Porque no tienen una estructura como tal. Recordemos que una tabla está formada por unas filas y columnas y que pues tiene que cumplir las condiciones de llenarse esa información de filas y columnas, ¿no? Es un arreglo matricial de filas y columnas y la intersección de cada una de ellas pues son los campos. En el caso de MongoDB, que son bases de datos no relacionales, no se cumple de esta manera. La colección es un conjunto de etiquetas que contienen un valor que de acuerdo al VJSON que habíamos platicado, pues se identifica también con un tipo de dato. Cuando creamos una base de datos a través del Mongo Compass, nos exige tener una colección creada, es decir, una tabla cual vamos a empezar. No tenemos que colocar el dato de esta colección, es decir, un dato atómico, simplemente definir que tenemos una colección que está relacionada con esta base de datos. Vamos a poner el nombre de la base de datos demo y aquí tenemos una colección. Vamos a poner la colección, vamos a crear una colección de personas. Esto que tenemos aquí abajo tiene un siguiente significado. Mongo está utilizado no solamente para bases de datos, puede servir como una especie de base de datos para almacenar información empresarial, no del todo recomendable porque el fuerte de MongoDB es precisamente bases de datos extremadamente grandes que no contienen campos definidos. Entonces, estas acciones permiten tener mejor administración de este tipo de base de datos y de esta colección. Realmente esto que tenemos aquí abajo se aplica a cada una de las colecciones. La primera que tenemos, la primera opción que dice KP Collection, sirve para poder indicarle al MongoDB que esa colección va a tener un tamaño máximo de información que va a almacenar. La regla de esta opción que si nosotros seleccionamos es que cuando se cumpla o se llene el tamaño máximo que nosotros hayamos definido, lo que hace Mongo no es marcarnos error, simplemente empieza a montar los últimos registros que nosotros hayamos creado. De tal manera que siempre vamos a tener información, solamente que en lugar de tener todo el histórico,
lo que va a suceder es que cuando ya lleguemos a un punto donde ya se llenó el tamaño máximo de la tabla, entonces esta empieza a ser sobremontada. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ella. La siguiente opción es algo que nosotros, bueno, que se ha utilizado también en bases de datos relacionales, son los collection o los tipos de lenguaje que nosotros vayamos a definir. Cuando nosotros seleccionamos, nos dice, bueno, qué tipo de lenguaje quieres, si es sensitivo o no sensitivo, el nivel de este lenguaje, si la primera letra lleva mayúsculas o no, si tiene una ordenación numérica, etcétera. Y el último se le conoce como time series. El time series es una opción que permite que los registros tengan un periodo de vida, de tal manera que cuando nosotros definimos este tipo de colección, nos dice, bueno, cuál es el campo que lo vamos a considerar como tiempo de vida. Después nos pregunta un dato opcional que es el metadato de este campo de vida. Este es el campo que vamos a utilizar, el metadato. Este es el tiempo con el que se va a aplicar ese tiempo de vida que va a tener. Y, y en cuanto a nivel segundos va a expirar. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una colección donde se registren las sesiones de unas personas, nosotros nos sirva esta base de datos, esta colección para que nosotros guardemos los datos de una sesión, para que compartamos entre diferentes motores de PHP, por ejemplo, de Apache. Esta sección nos puede servir para dar un tiempo de vida a una sesión, de tal manera que si el usuario no aplica o no realiza acción alguna, automáticamente los datos de la sesión desaparecen dependiendo del tiempo que nosotros vayamos a darle. Bien, en esta primera instancia lo único que vamos a hacer es crear el nombre de la base de datos, la colección, y no seleccionamos ninguno de estos. Le damos crear base de datos y aquí ya tenemos nuestra base de datos. Esta base de datos contiene una colección. ¿Cómo podemos ver la colección? Dirigimos a esta sección, lado izquierdo. Aquí tenemos los nombres de las bases de datos y extendemos la información que contiene, y aquí tenemos la colección. Si nosotros queremos crear una nueva colección, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos aquí y seleccionar crear colección. Creamos una nueva colección. En este caso vamos a crear una colección que le vamos a llamar errores. Esta colección va a ser de tipo getCollection, que nos va a indicar que va a tener un tamaño máximo. Aquí nos indica tamaño máximo de esta colección, de tal manera que la información se vaya a estar montando. Vamos a poner algo pequeño para que cuando insertemos los datos ustedes vean qué es lo que va sucediendo. El tamaño máximo que le vamos a poner va a ser de 200 caracteres. El tamaño que se da es el tamaño en bytes. Así que si nosotros le damos 200 bytes, va a ser como un carácter, son 4 bytes. Así que vamos a ponerle 256, tradicional. Y le damos crear la colección. Bien, ahora ya tenemos dos colecciones. Tenemos la colección de errores y la colección de personas. ¿Cómo insertamos datos en cada uno de ellos? Vamos a insertar primero en la de errores, porque vamos a hacer algo muy sencillo. Cuando nosotros seleccionamos la colección de errores, entonces aquí nuestra área de trabajo cambia. Ahora nos muestra información correspondiente a la colección. En este caso nos dice de qué base de datos proviene, qué colección es la que estoy trabajando, y aquí nos va a mostrar la información que contiene esta colección. Tenemos unas secciones en donde están los documentos correspondientes a esto que estamos viendo, agregaciones, esquemas, planes, índices y validación. ¿Bien? Nosotros vamos a enfocar a la parte de documentación.
Para insertar un dato aquí, bueno, en esta sección podemos insertar datos, tenemos forma de ver la información, estos datos, y además tenemos forma de filtrar información y hacer consultas, todo de manera visual. Aquí tenemos para hacer la consulta, retornar la consulta, refrescarlos o exportarlo a un lenguaje en específico la información que tenemos. Este botoncito de refrescamientos corresponde al área o la información que vamos a ver acá. Bien, para insertar un dato, entonces tenemos clic al botón de Add Data y tenemos dos formas de insertarlo, ya sea importando un archivo o insertando un documento. Si nosotros seleccionamos insertar un documento, nos vamos a ver esta ventana. Esta ventana nos va a indicar dos formas de insertar el documento, desde el formato VJSON o como estructura de objetos valor. Si nosotros estamos acostumbrados a utilizar el formato de VJSON, pues seleccionamos este tipo de formato. Debido a un bug que tiene la aplicación, no podemos regresar otra vez a la vista de JSON. Supongo que es por la forma en que después va seleccionando los objetos. Bueno, primero vamos a insertar algo muy sencillo. El Mongo te permite lo que se le conoce como declaraciones implícitas. Las declaraciones implícitas son aquellas donde yo puedo insertar un dato y hace una conversión de manera directa a la información que nosotros queramos. Una estructura de JSON, recordemos que está formado por corchetes. Se abre un corchete y se cierra un corchete. Para poder insertar un dato, la ventana o el Mongo Compact valida que la información o la estructura esté correcta. Si la estructura no cumple con las condiciones, este botoncito se deshabilita. Por ejemplo, si yo quiero insertar un campo, en este momento se habilita y nos da una indicación, dice insertado, la inserción no está permitida mientras el documento contenga errores. Entonces, una de las ventajas que tenemos aquí es que podemos practicar lo que es la inserción de los datos utilizando el JSON o la estructura, como vamos a ver a continuación, y validar si esto estamos escribiendo de manera correcta. Como les comentaba, las colecciones aquí no llevan una regla de que todos tienen que tener un mismo campo. Cada registro o cada registro que se va insertando en la colección puede tener la estructura que ellos desean. En esta primera vamos a insertar uno que tenga como campo error y como valor que diga ninguno. Si ustedes se fijan, para poder utilizar un VJSON o JSON, la estructura son corchetes, el nombre de la etiqueta, que siempre va en comillas, dos puntos y el valor. En este caso es un objeto de la colección conocido como error y su contenido es ninguno. Le damos a insertar y ya tenemos nuestro primer registro de esta colección de errores. Ninguno, y aquí está la dicha información. Podemos visualizarla de esta manera como una estructura. Podemos visualizarla como si fuera un formato VJSON o podemos visualizarlo. Aquí, si se fijan, tenemos unas opciones para agrandar y cerrar, que aquí nos da entonces el valor del ID de este registro. Y comentaba que la última forma de visualizarlo es como tipo tabla. Claro, mientras la información que nosotros estemos guardando tenga una estructura de tipo tabla, mismas columnas, mismas filas, pues lo vamos a ver de esa estructura. Sin embargo, como les comentaba, en el caso del MongoDB, pues esto no es un requerimiento. Puede ser que se dé, puede ser que no. Bien, este ID de manera automática lo va a estar insertando el Mongo. Esto permite identificar el registro que nosotros estamos insertando. Aquí ya los consideran como objeto cada uno de estos registros que tenga la colección, y esto es una de las formas que me permite para poder consultar la información que tenga una colección. Vamos a insertar un dato más. Y ahora, en lugar de utilizar esta forma, vamos a irnos a insertar desde el punto de vista de objetos. Para insertar a través de un objeto, cuando nosotros nos acercamos hacia lo que ya se existe,
nos aparece este cuadrito que es un símbolo de más. Si nosotros le damos clic, nos dice si quieres agregar un valor después del campo ID. Está un poquito, tiene un cierto bugs este Compax, pero bueno, esto es lo que está haciendo. Y aquí entonces vamos a poner otra vez error. Y aquí nosotros pondríamos el texto. Cuando insertamos este registro, o esta línea, mejor dicho, para no tener que mezclarnos con base de datos relacionales, cuando se inserta esta línea, la información que contiene es el nombre de la clave, o la forma que se identifica esta clave, el valor que va a contener y el tipo de dato correspondiente. En este caso el error es un tipo de dato cadena, y entonces aquí podemos los datos. Si nosotros queremos insertar un valor más, perdón, lo borré. Les vuelvo a explicar. Aquí esto es un error. Ok, aquí va el campo y aquí va el contenido de esa clave. Bien, a donde le di clic es un botoncito para eliminar. Nosotros podemos estar eliminando cada una de las claves que contiene este registro de colección que quiero insertar, y por lo consiguiente entonces aquí ya la desaparece. Pero si quiero insertar algo más, aquí con este botón de más me vuelve a decir dónde quieres insertar un campo después de error. Sí, si quiero insertar un campo después de error, y aquí le vamos a poner el ID error, y el ID error va a ser de forma numérica, y aquí yo cambio el tipo de dato. Ahora quiero que sea de tipo entero y le damos insertar, y el dato ya se insertó también. Ahora si se fijan, ya tenemos dos registros que los podemos ver de las diferentes formas. Aquí desde el punto de vista de JSON, aquí está el dato insertado, y aquí está el dato que acabamos de insertar. Noten que a diferencia del anterior, aquí el tipo de dato cadena está entre comillas, mientras que el tipo de dato entero no está entre comillas. ¿Por qué? Porque se considera como un dato de tipo numérico. ¿Ven? Y en la parte visual, ustedes se fijan ahora, este campo ID error no existe en la primera línea, pero sí existe en la segunda. Y así va a empezar a aparecer mientras más datos agreguemos acá. Esa información es la que va a suceder. Vamos a insertar un dato más. Y ahora vamos a explicar un poquito el manejo de los tipos de datos utilizando el VJSON. Para insertar un campo, nosotros ya vimos que le ponemos entre corchetes, clave. Para insertar una clave, entre corchetes ponemos el nombre de la clave, dos puntos y viene el valor. Noten que dice no está permitido mientras el documento contiene error. Aquí es importante que esto mantenga su misma línea. Aunque sea un montón de datos los que vamos a insertar, es importante que se mantenga su misma línea, porque dentro de esa misma línea está su apertura y su cierre de información. Si no me equivoco, debe de funcionar esto. Sin embargo, no. A continuación vamos a insertar el ID, como el anterior. ID error. Y bien, para insertar un dato de tipo, hacia un tipo de datos, cuando son datos que se pueden convertir de manera implícita, las conversiones implícitas, y podemos colocar como es. Cuando esto no lo permite, en el caso del JSON, del VJSON, entonces tenemos que definirle qué tipo de dato es.
Para definir el tipo de dato, lo que tenemos que hacer es abrir y cerrar un corchete y utilizamos una palabra, un símbolo reservado para indicarle al JSON que es el tipo de dato que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar un tipo de dato entero y a continuación le coloco su valor. Y bueno, entonces revisamos y vemos que esto no está funcionando, no me está dando la información. Borramos de nuevo, vemos que la información ahora sí se está guardando correctamente. Aquí nos hizo falta una coma y insertamos el ID error para poder definir el tipo de dato. Es como lo que tenemos acá. Este es el dato, es la clave, y aquí se define el tipo de dato, es de tipo ID, y estos son sus valores. Entonces aquí tenemos que entonces definir, abrir un corchete, cerrar el corchete y decir el tipo de dato que vamos a hacer, que va entre comillas, y necesita el signo de pesos. En este caso es de tipo entero y su valor es 1. Si se fijan ahora, entonces se habilitó. ¿Cómo puedo validar esto? Si yo me paso de aquí a aquí, va a suceder que este ID error va a aparecer el valor de 1 y el tipo de dato que va a aparecer acá es un entero. Bueno, objeto, y de aquí se define que es un entero. Por acá está. Aquí está. Y aquí define el entero de tipo 32. Esto cuando yo lo inserte va a considerar que este entero le corresponde a esta clave y hace la inserción correcta. Bueno, lo considero como tipo objeto. ¿Cómo lo podemos cambiar? Bueno, para poder modificar datos aquí, utilizando el Mongo Compact, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a los botoncitos que demos por cada una de las líneas. Este es el de modificar o editar el documento, este es el de copiar el documento, este es el de clonar el documento o de eliminar este documento. Si yo quiero modificarlo, le doy entonces clic a editar el documento y aquí tengo la información. Entonces ahora resulta ser que no quiero que sea de este tipo. Lo elimino. Ok. Hacemos la actualización, refrescamos. Bien, le damos a editar. De nuevo. Aquí vamos a darle a eliminar. Documento modificado. Le damos update. Ok. Y operador desconocido entero. Entonces esto también los tenemos que eliminar. Vamos a dar entonces modificar de nuevo. Eliminamos. Y eliminamos. Actualizamos. Bueno, no, estamos haciéndolo mal. Le damos modificar. Eliminamos. Actualizamos. No desconocen este operador. Ok, vamos a eliminar. Bueno, y vemos que no funciona, pues pasamos al siguiente punto.
Realmente vamos a verlo como un tipo de estructura de JSON, que es lo que quiero hacer, eliminarlo desde el punto de vista JSON. Así que le doy modificar y aquí lo que hago es una actualización. Lo quiero de tipo entero, elimino esos datos, le pongo su valor de 1 y le digo reemplazar. Yo no puedo cambiar el tamaño de un documento de una colección. Ok, bien, este no lo podemos trabajar. ¿Por qué razón? Porque esto es un tipo de dato que nosotros definimos de tamaño limitado, lo que es la tabla. Por lo consiguiente, cuando tú quieres eliminar esto, una de las restricciones que tiene el Capture Document es que no puedes hacer modificaciones porque no sabe si se va a acceder o no. Ok, entonces esto se queda así como está y vamos a ver qué va a suceder ahorita. Si yo voy a insertar un nuevo bueno, entre otras opciones que tengo, además de las modificar, tengo la opción de copiar el documento, tengo la opción de clonar un documento y tengo la opción de remover este documento. Cada uno de los elementos que contiene una colección se le conoce como documentos. Esto ya se me había pasado, así que ya el Mongo, te agradezco Mongo que me lo recuerdes. Bien, entonces este documento voy a clonarlo. ¿Qué va a suceder cuando yo me exceda con los 256 que había definido como tamaño máximo de cada uno de estos documentos? Lo que va a hacer es que va a montar el último que ya se creó, que en este caso es este. Entonces cuando yo le diga modificar el documento, clonar el documento, los mismos valores, vamos a ponerle acá, nuevo, elemento de guardado, y le doy insertar. Estamos insertando una clonación, significa que abro la ventana con la información que tengo, pero es un nuevo valor que voy a insertar. Le doy insertar y aquí está. No hizo nada, error de ninguno. Bueno, si nosotros refrescamos la información, vean qué sucedió. Todos los demás desaparecieron, ya no hay. ¿Por qué? Porque esto excede todos los 256 que existieran. ¿Sí? Por lo consiguiente, el último que se insertó es este. Si yo, por ejemplo, por alguna razón insertara un nuevo documento, cuando yo le dé refrescar, se conserva porque aún tiene todavía los datos que necesita. Sin embargo, a medida que yo vaya insertando nuevos registros, en algún momento se va a morir. Y ahí está. Desaparece el anterior porque ya se excedió con los montos indicados. Y bueno, entonces aquí ya tenemos información de cómo hacer las modificaciones. Y si yo quiero eliminar algo, pues también simplemente selecciono el botón de remover y lo elimino. Pero eso vamos a verlo aquí con personas. En la parte de personas vamos a hacer lo mismo. Vamos a insertar un documento que ya vimos cómo es. Podemos poner persona, nombre. Y vamos a hacer ahora un manejo de nivel de subniveles. En el caso de personas vamos a tener una sección de nombres donde va a ser el nombre y los apellidos, la edad también y su fecha de nacimiento. Entonces, para este caso de la primera persona, nosotros vamos agregando sus nombres y sus nombres pues es la estructura de nombre y apellidos. Para hacer una subestructura o para hacer una colección dentro de una colección,
lo que tenemos que hacer es abrir corchetes e identificar las claves que vamos a manejar. Nombre, coma, que es importante para el manejo de los JSON y los VJSON. Apellidos, bien. Entonces aquí ya tenemos nuestra estructura de objetos. Revisando mi sintaxis, aquí lo que me falta es el dos puntos. Por eso no me marcaba error y no podía insertarlo. Este es un objeto dentro de otro objeto, donde estos se definen los apellidos, y aquí yo puedo indicar también la edad de la persona. Y lo inserto. Si se fijan ahora, es un objeto que está dentro de otro objeto. Si yo lo veo desde el punto de vista de JSON, aquí están. Y si lo veo de este tipo cuadrícula, ya es diferente. Ya no lo puedo ver tan fácilmente. Porque el primer nivel de este documento solamente está formado por este tipo de elementos, por estas claves. Pero dentro de esta clave de nombres existe dos objetos más. Que aquí están. Y ya es un poquito complicado poder visualizarlos. Entonces ya se recomienda utilizar este o este. Bien, adicionalmente, así como puedo hacer este tipo de información, también puedo importar datos. Así como puedo insertar, también puedo importar. Para importar, entonces simplemente selecciono importar y vamos a importar información de catálogo de alumnos. Si se recuerdan, tenemos una base de datos que se llama escuela del catálogo de alumnos. ¿Qué es lo que puede importar el formato JSON o formato CSV? O sea, archivo separado por comas. Vamos a importar entonces la tabla del catálogo de alumnos. Seleccionamos, copiamos con cabecera para que podamos identificar quiénes son. Y abrimos nuestro archivo de Excel. Pegamos la información. Aquí está. Podemos ponerle más datos, lo que nosotros queramos, ¿no? Y aquí lo que vamos a hacer entonces es guardarlo con formato CSV. Delimitado por comas. Y le vamos a llamar alumnos. Ya tenía uno, voy a reemplazarlo. Bueno, está abierto. Alumnos Mongo, vamos a ponerle. Cuando vayamos a guardar, nos dice que algunas características pueden perderse. Sí, porque el formato CSV es muy sencillo. Ahorita les voy a mostrar cómo es. Lo guardamos. Sí, le digo que es el mismo formato. Y aquí vamos a ver cómo es. Le vamos a Wadi, base de datos, y lo voy a abrir. En lugar de abrirlo en Excel, porque si le doy doble clic lo voy a abrir en Excel, lo voy a abrir como bloc de notas. Formatos separados por comas. Aquí esto es dato muy complicado. Esto vamos a quitarlo. Desde aquí fíjense que puedo modificar los datos. Y ahora voy a importar la información. Entonces selecciono CSV. Selecciono el archivo. Alumnos Mongo. Y aquí entonces me trae la información. Y me dice, bueno, ¿qué tipo de dato quieres utilizar? Pues para mi ID
necesito utilizar un entero. Para el nombre, cadena. Para la edad va a ser un entero también. Y para el sexo se queda como cadena. Le doy importar la información. Y los datos ya fueron importados. Y aquí están. Tengo ya más información correspondiente a esta colección. ¿Qué sucede con los datos, con todas esas actividades que ya realizamos? Si nos vamos a los esquemas, analizo mi esquema, me dice cuáles son los datos que se han creado y qué tanto se están utilizando. El caso de los IDs, no todos los tienen. El caso de la edad, ¿sí? Fíjense que es diferente este guión ID que ese ID. En el caso del ID, toda la información se encuentra guardada. Nombre también, con todos los campos que está utilizando, y así sucesivamente. Y bueno, entonces regresando otra vez con nuestro tema, ya vimos la estructura de JSON, el servicio, el manejador, crear una base de datos, crear una colección, insertar un dato con cualquiera de estos dos, modificar un dato ya lo vimos, eliminar un dato también, y solo nos queda la colección y la base de datos. Para eliminar una colección, pues nos dirigimos a la sección de colecciones y aquí tenemos Drop Collection. Se elimina y para eliminar nos dice, para asegurarnos si queremos eliminar, ¿qué queremos eliminar? ¿Quieres eliminar errores de la colección de errores? Sí. Errores. Es importante escribirlo como debe de ser. En caso contrario no te va a permitir. Le doy Drop Collection y se elimina. Si quiero eliminar la base de datos, entonces solamente selecciono Drop Database y es lo mismo. Eliminar la base de datos demo. Si ustedes se fijan, yo lo escribo mal, no se habilita, porque no corresponde a la base de datos que quiero eliminar. Son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Escribo demo, Drop Database y ahí está. Bien, entonces con esto tenemos aquí le llaman el CURT, altas, bajas y cambios de una base de datos. Ya vimos cómo crearla, todo dentro del Puntes de Mongo, utilizando la parte visual. Espero que les sirva. Gracias.